No suelo contar estas cosas, pero esta vez no me lo pude tragar. Porque lo que viví ese día en Ciudad Juárez no fue una simple anécdota, fue una herida que se me quedó en el pecho. Y no es porque sea un sentimental ni mucho menos, pero a veces la vida te frena sin pedir permiso, y cuando lo hace, ya no puedes seguir como si nada. Yo iba en la ruta, como siempre. Lo meu cargado, el GPS marcando dirección y el cuerpo soñando con cama. Todo normal. Pero bastó una escena en la banqueta, una mirada de esas que te perforan el alma, para que la rutina se hiciera pedazos. Y desde entonces, cada vez que paso por esa ciudad, bajo la velocidad. No por miedo. Por respeto. Me llamo Julián Herrera, tengo 47 años y media vida arriba del camión. Conozco el país por las llantas, no por los mapas. Mi casa está en Irapuato, pero si me preguntas dónde vivo, es en la carretera. Ese día venía bajando de Chihuahua rumbo a Veracruz. La carga era fertilizante, pero el cansancio que arrastraba no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Había cruzado Delicias y un desvío por Juárez prometía ahorrarme un par de horas. Acepté. Mala decisión, pensé al principio. Calor seco, calles polvorientas, el aire denso, la ciudad vibrando en esa frecuencia baja que tienen los lugares donde la gente ya no espera milagros. Pero entonces doblé en una calle que no tenía nada de especial, y todo cambió. Estaba buscando una refaccionaria cuando la vi, sentada en el suelo, pegada a la pared de una tienda cerrada, con dos niños como adheridos a su sombra. La ropa sucia, las bolsas rotas, y los ojos, esos ojos. No miraban. Estaban abiertos, sí, pero no veían. Era como si ya no esperaran nada del mundo. Frené el camión sin pensarlo. No por héroe, por instinto. No venía nadie detrás, así que me quedé ahí, con las manos tensas en el volante, tragando saliva. Algo me oprimía el pecho, como una voz interna que decía, bájate, no te hagas el ciego. Y lo hice, con esa mezcla de precaución y humanidad que uno aprende a usar cuando la calle te puede sonreír o morder en cualquier momento. Caminé hacia ella con cuidado. No reaccionó. Los niños se apretaron contra su cuerpo sin emitir un solo sonido. Me detuve a una distancia prudente y le dije bajito, ¿todo bien, señora? Ella apenas movió los ojos. Tardó en enfocar. Cuando al fin me miró, no vi susto. Vi una tristeza callada, densa. De esas que no hacen ruido, pero se te meten debajo de la piel. Negó con la cabeza, como diciendo que no necesitaba nada. Pero esa mentira era demasiado frágil. Ni ella se la creía. Me agaché. Miré a los niños. Uno tenía las rodillas peladas, el otro sostenía un juguetito roto sin cabeza. No lloraban. Y eso, justo eso, fue lo que más me dolió. Porque cuando un niño deja de llorar, es porque dejó de creer que alguien lo va a escuchar. Saqué agua. Un poco de pan que traía en la cabina. Se los ofrecí. Ella tembló al recibirlo. Murmuró un gracias casi imperceptible. Pero ese gracias no era por educación. Era por sobrevivencia. Como quien pide perdón por existir. Me senté en el borde de la banqueta. No dije nada más. Solo me quedé ahí. A veces el silencio es lo único que uno puede ofrecer cuando el mundo ya le quitó todas las palabras a alguien. Entonces le pregunté cómo había llegado ahí. No por curiosidad, sino porque algo en mí necesitaba entender. Me dijo que se llamaba Rosa. 32 años. Pero el rostro le pesaba como si cargara medio siglo de vida encima. Venía de Torreón, escapando de algo que al principio no quiso nombrar. Me habló de su marido muerto hacía 6 meses. De la familia que le cerró la puerta. De los amigos que se esfumaron. De cómo fue cayendo, poco a poco, hasta aterrizar en esa esquina con sus hijos y una bolsa de ropa sucia como todo patrimonio. Su voz no tenía rabia, ni lágrimas. Tenía vacío. Como quien ya lloró tanto que no le queda ni agua ni fuerza. Contó que llevaba días sin comer en forma. Que en los albergues ya no había lugar. Que la echaron de un local donde se metió con los niños una noche. Que esa mañana no tenía ni energía para caminar. Perdón por estorbar, dijo. Y esa frase me rompió por dentro. Porque si alguien como ella siente que estorba, entonces algo muy podrido hay en el sistema que permite que eso pase. Pensé en mis hijas. En las veces que me quejo por estar lejos. En los abrazos que extraño. Y ahí tenía frente a mí a 2 niños callados,
con la mirada clavada en el piso, aferrados a una madre que ya no tenía ni sombra para darles. Me dieron ganas de levantarla, de cargarla, de llevarla a otro mundo. Pero no soy Superman. Solo un chofer con más kilómetros que certezas. Y sin embargo, esa vez, sentí que no podía seguir de largo. Le pregunté si tenía a alguien a quien llamar. ¿Algún contacto? ¿Alguna luz? Dijo que no. Nadie. Y cuando dijo esa palabra, por primera vez le brillaron los ojos. No por emoción. Por ese filo que tiene el dolor cuando ya no haya dónde caer. Me pidió disculpas por haberme detenido. Como si fuera ella la que debía arrepentirse. Tuve que morderme la lengua para no llorar. Respiré hondo. Y en ese momento supe que el fertilizante podía esperar. Pero Rosa no. Le ofrecí subir al camión. Dudó. Me escaneó con los ojos como se escanea a un extraño en tierra hostil. Pero le hablé claro. No te voy a hacer daño. Solo quiero ayudarte. No puedo dejarte aquí. Se quedó en silencio unos segundos. Luego tomó a los niños, se levantó con dificultad y subió conmigo. El más chico se quedó dormido en cuanto tocó el asiento. El otro me miraba como queriendo entender por qué un desconocido los había recogido de la calle como si fueran suyos. Arranqué sin rumbo claro. Solo sabía que tenía que sacarlos de ahí. Mientras conducía, pensé en un viejo paradero que solía usar en Juárez, donde el encargado era gente buena. Apreté el volante. Sentía el silencio de los tres llenando la cabina como si incluso el aire estuviera llorando. Y justo en ese trayecto, sentía el silencio de los tres llenando la cabina como si incluso el aire estuviera llorando. No necesitábamos hablar. Bastaba con estar ahí, compartiendo el peso invisible que traíamos todos. Me dolía ver cómo Rosa se aferraba al cinturón como si el asiento pudiera salvarla de algo más que un accidente. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar, pero su rostro seguía sereno. O resignado. No lo sabía. Solo entendía que el miedo no siempre se grita, a veces se calla tan fuerte que duele más. Llegamos al paradero en menos de 20 minutos. Me recibió don Ernesto, un hombre de voz gruesa y mirada noble que había sido trailero en su juventud. Le conté por encima lo que pasaba. No necesitó detalles. Solo asintió y abrió la puerta de una pequeña sala que usaban como descanso para conductores. Le ofreció a Rosa un lugar donde pasar la noche y algo caliente para los niños. Ella dudó, pero cuando vio que los niños podían acostarse sobre un colchón limpio, se rindió. Don Ernesto me tomó del hombro y me susurró, no todos los días uno puede hacer algo que de verdad importa. Hoy lo hiciste. Y aunque intenté restarle importancia, por dentro algo se acomodó. Como si esa acción, tan simple, me hubiese reconciliado conmigo mismo. Me senté afuera, junto al camión, a mirar el atardecer. En la distancia, la ciudad seguía su curso, indiferente, como si nada hubiese pasado. Pero yo sabía que algo se había cambiado. Esa noche dormí en la cabina. No quería irme. No podía. Había algo en mí que me ataba a ese lugar. Tal vez era la necesidad de asegurarme de que Rosa y los niños estuvieran bien. O tal vez era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no manejaba solo. Que había una historia a bordo que necesitaba cerrarse con dignidad. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, Rosa ya estaba de pie, peinando con los dedos el cabello de su hijo mayor. Había una calma diferente en su rostro. No felicidad, pero sí algo más parecido a paz. Me acerqué con 2 cafés calientes y unas piezas de pan dulce que compré en una tienda cercana. Me lo agradeció con una sonrisa pequeña, pero real. Era la primera vez que la veía sonreír. Le pregunté qué pensaba hacer. Me dijo que quería llegar a Monterrey. Que allá vivía una prima que quizás, con suerte, aún la recibiría. No tenía número. No tenía dirección exacta. Solo la fe, esa que sobrevive en quienes ya lo han perdido todo menos la esperanza. Dudé. No sabía si era lo correcto, si debía dejarla ir con tan poco. Pero también entendí que no era mío el derecho de decidir por ella. Lo único que podía hacer era facilitarle el siguiente paso. Le di algo de dinero. No mucho, pero suficiente para moverse, comer algo, buscar. También le di mi número. Si necesitas ayuda, aunque sea solo para hablar, llámame. Me abrazó. No con fuerza, sino con agradecimiento. Fue un abrazo distinto, de esos que no se dan todos los días.
Uno que no se olvida. Los vi alejarse por la ventana del camión. 2 niños tomados de la mano de su madre, caminando hacia una nueva ciudad, una nueva posibilidad. Tal vez mínima, pero suya. Y eso era suficiente. Encendí el motor con un nudo en la garganta. Retomé mi ruta. El GPS recalculó. Pero mi mente no. Yo seguía ahí, en Juárez, pegado a esa banqueta, mirando a una mujer que me enseñó sin palabras que a veces lo que alguien necesita no es caridad, sino dignidad. Las horas pasaron y el paisaje cambió, pero la sensación no. Todo lo que antes me molestaba del camino, los baches, los retenes, la soledad, ahora tenía otro sabor. Porque había visto cómo alguien puede reconstruirse desde la ruina si al menos una persona le tiende la mano sin esperar nada a cambio. Días después, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía, gracias. Sí me recibió. Estamos bien. Supe de inmediato que era Rosa. Sonreí. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y dejé que una lágrima cayera sin culpa. Porque en este oficio, uno ve muchas cosas. Pero no siempre tiene la certeza de haber hecho lo correcto. Esta vez, sí la tenía. No volví a saber de ella. Pero no necesito saber más. Lo que viví en ese rincón de Ciudad Juárez fue suficiente para recordarme por qué sigo en esta carretera, por qué no he colgado las llaves a pesar de las noches sin luna, del cansancio que cruje en los huesos, de los kilómetros que parecen no acabar nunca. Y cuando alguien me pregunta si no me canso de manejar, si no me aburro del volante y del asfalto, les digo que no. Porque no solo manejo carga. A veces, sin saberlo, también llevo historias. Vidas enteras que se cruzan en el momento menos esperado. Y cuando eso pasa, te cambia, te rompe, o te reconstruye. Así fue como conocí a Rosa. Una madre que no tenía nada. Ni un hogar, ni comida, ni certezas. Pero que tenía 2 hijos y el valor de seguir adelante con ellos, aunque el mundo les diera la espalda. Yo solo pasaba por ahí. Pero ese día, mi paso por su vida fue un puente. Uno pequeño, tal vez, pero firme. Y eso, para mí, vale más que cualquier paga. Y si mañana alguien más se me cruza en el camino, con la misma mirada rota y los hombros vencidos, sé lo que haré. ¿Por qué? Porque cuando uno ha visto el abismo en los ojos de alguien y ha decidido no mirar hacia otro lado, ya no puede volver a ser el mismo. Y yo no quiero volver a ser el mismo. Porque esa versión mía que solía ignorar lo que pasaba a los lados del camino ya no existe. Rosa me enseñó que la carretera no solo conecta ciudades, también conecta destinos, corazones, heridas abiertas que solo necesitan un respiro para empezar a sanar. Volví a recorrer la misma ruta una semana después. Era inevitable. La empresa me asignó un viaje a Monterrey, pasando nuevamente por Juárez. Y sí, lo admito, mi corazón se aceleró al entrar a la ciudad. No por miedo, sino por una mezcla de incertidumbre y deseo. ¿Y si la volvía a ver? ¿Y si algo había salido mal? Pero el cruce fue tranquilo, sin señales, sin fantasmas. El paradero estaba vacío. La banqueta, ocupada por otros rostros con otras historias. Y supe, sin necesidad de palabras, que Rosa ya no estaba ahí, que su camino, al menos por ahora, seguía por otro rumbo. Me estacioné unos minutos, bajé del camión y miré alrededor. No buscaba verla. Solo necesitaba confirmar que había avanzado. Y aunque no vi su silueta, sentí su presencia en la brisa caliente de Juárez, en el murmullo de la ciudad que seguía latiendo, dolida pero viva. Cerré los ojos un momento, agradeciendo en silencio que, al menos por un día, alguien como ella pudo sentirse vista. No rescatada. Vista. Porque hay una diferencia enorme entre salvar a alguien y simplemente reconocerlo como ser humano. Regresé al camión con una sensación distinta. Y mientras aceleraba hacia el siguiente destino, pensé en cuántas Rosas habrán allá afuera. Cuántas mujeres valientes, rotas, olvidadas, que siguen caminando con sus hijos bajo el brazo y el alma hecha trizas. Mujeres que no buscan lástima, sino respeto. Que no necesitan discursos, sino un techo, un plato de comida y una oportunidad. Mujeres a las que el mundo les dio la espalda, pero que todavía se aferran a la vida porque saben que sus hijos merecen algo mejor. Durante las semanas siguientes, cada ciudad me mostraba una versión distinta de esa historia. En Irapuato,
Vi a una señora mayor vendiendo gelatinas a las afueras de una primaria con una sonrisa tan frágil que parecía romperse con el viento. En Oaxaca, una adolescente embarazada dormía sentada en una estación de autobuses, abrazando una mochila como si fuera todo lo que tenía. Y en Guadalajara, un niño limpiaba parabrisas con una mirada más vieja que sus años. Todos distintos, pero todos con la misma urgencia, ser vistos. Empecé a llevar más provisiones en el camión. Pan, agua, cobijas. No por caridad, por humanidad, por convicción, porque entendí que no necesito cambiar el mundo entero para marcar una diferencia. A veces basta con cambiar el mundo de una sola persona. Y eso ya es un acto de rebeldía contra la indiferencia. Un día, mientras repostaba en una gasolinera cerca de Saltillo, se me acercó un muchacho con ropa desgastada y manos agrietadas. Me pidió un poco de agua. Le di una botella, pan y una mirada limpia, sin juicio. Me agradeció con un nudo en la garganta y me dijo, no pensé que alguien me iba a tratar como persona hoy. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto, más que cualquier reclamo. ¿En qué momento dejamos de tratarnos como iguales? ¿En qué curva del camino perdimos la compasión? Esa noche, antes de dormir en la cabina, revisé el retrovisor. No había nadie, pero por dentro sentía que no viajaba solo. Que esas almas que se habían cruzado conmigo seguían ahí, acompañándome. Y aunque el cansancio pesaba, el corazón iba más ligero. Porque cuando uno da sin esperar nada, el alma se llena de una manera que no se puede explicar con palabras. Pasaron los meses. Volví a Juárez varias veces. Nunca volví a ver a Rosa. Pero en cada rostro que encontraba, buscaba un poco de ella. En cada historia, una hebra de su valentía. Y en cada silencio, un eco de su dignidad. Aprendí que los verdaderos héroes no llevan capas ni salen en las noticias. Son esas madres que no se rinden, esos niños que siguen sonriendo, esos desconocidos que, aunque no tengan mucho, aún reparten lo poco que les queda. Una tarde, mientras cruzaba Zacatecas, me llegó otro mensaje. Esta vez incluía una foto. Rosa y sus 2 hijos, frente a una pequeña tienda, con una lona que decía ropita usada y tortas caseras. Estaban sonriendo. Los 3. Sonriendo de verdad. Sin filtros, sin poses. Y esa imagen fue todo. No respondí. Solo guardé la foto y la abracé con los ojos cerrados, como si fuera un trozo de esperanza en un mundo que tantas veces se olvida de los que más lo necesitan. Ese día entendí algo que hasta entonces no había logrado nombrar. Que la verdadera riqueza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno deja. Y si yo podía dejar una chispa de fe en el camino de alguien, entonces mi vida, mis rutas, mis noches solitarias, todo valía la pena. Y aunque muchos crean que los traileros solo llevamos mercancía, yo sé que a veces llevamos mucho más. Cargamos historias. A veces rotas, a veces incompletas, pero reales, humanas. Y si tenemos el valor de abrir la puerta, de detenernos un segundo y mirar de verdad, entonces descubrimos que el verdadero destino no siempre está al final del viaje, sino en las paradas que nos cambian por dentro. Entonces descubrimos que el verdadero destino no siempre está al final del viaje, sino en las paradas que nos cambian por dentro. El tiempo siguió su curso. La carretera se volvió rutina otra vez, con sus mismos tramos rectos, sus baches de siempre, los mismos atardeceres rojizos que se funden con el horizonte. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Desde aquella vez en Ciudad Juárez, cada vez que subo al camión y enciende motor, no lo hago solo para entregar un cargamento. Lo hago con la certeza de que tal vez, sin buscarlo, volveré a cruzarme con una historia que me haga detenerme otra vez, que me haga recordar que no hay viaje más valioso que aquel que nos humaniza. En una ocasión, mientras cenaba en una fonda de carretera, una mujer se me acercó. Tenía el rostro quemado por el sol y las manos manchadas de harina. Me preguntó si yo era el trailero que una vez ayudó a una mujer con 2 niños en Juárez. Me congelé un segundo. Asentí, sorprendido. Ella sonrió y dijo que era prima de Rosa. Que estaba bien, que la había visitado en Monterrey y que tenía ahora un pequeño local con ayuda de una organización que supo de su historia. Que no estaba sola. Que había gente que empezó a tenderle la mano. Y todo porque alguien, una noche cualquiera, se detuvo a escucharla sin palabras. Esa noche no pude dormir. No por angustia, sino por algo que solo puedo describir como una gratitud silenciosa.
Me di cuenta de que incluso los gestos que creemos pequeños pueden convertirse en cadenas invisibles que conectan una vida con otra. Como una especie de reacción en cadena de humanidad, una chispa que se enciende y se va pasando, de corazón en corazón, hasta iluminar rincones que llevaban años a oscuras. Y aunque yo sigo manejando, cambiando de ruta, cargando mercancías que para muchos solo son números y entregas, para mí cada viaje es una oportunidad. Una puerta abierta. No a grandes actos heroicos, sino a decisiones simples que, en el momento justo, pueden cambiarlo todo. Como mirar a alguien a los ojos. Como frenar cuando todos siguen de largo. Como preguntar ¿estás bien? Aunque no sepas qué hacer si la respuesta es no. Rosa fue un espejo que me mostró lo que todos podríamos ser si la vida decidiera darnos la espalda. Pero también fue la prueba de que siempre hay salida cuando hay alguien que no la ignora. No importa cuán difícil parezca el camino. A veces, basta con que alguien lo recorra contigo por un tramo. Y si hoy estoy contando esto, no es para que me aplaudan ni para que me llamen héroe. Es porque creo que hace falta recordar que detrás de cada rostro en la calle, de cada mano extendida, de cada mirada perdida, hay una historia esperando ser escuchada. Y porque tal vez, tú que estás viendo esto, algún día también te cruces con una rosa. Y entonces, tú decidirás si pasas de largo o si te detienes. Yo me detuve. Y no me arrepiento. Porque en esa pausa encontré más sentido que en todos los kilómetros recorridos. Porque entendí que no siempre se trata de llegar a tiempo, sino de llegar con el corazón despierto. Así que si algún día ves a alguien al borde del camino, con los ojos llenos de silencio, tal vez no esté pidiendo ayuda. Tal vez solo necesite que alguien le recuerde que aún existe la bondad, que aún queda gente dispuesta a mirar de frente, a compartir un poco de su ruta, aunque sea por un instante. Y si decides detenerte, quién sabe, tal vez no cambie su vida por completo. Pero seguro cambiarás algo. Y eso, créeme, ya es más que suficiente. Porque a veces, el mundo no se transforma con revoluciones. Se transforma con una parada inesperada. Con un gesto que no estaba en el plan. Con una historia como la de Rosa, que sin quererlo, sin buscarlo, se convirtió en la lección más importante de mi vida. Yo seguí manejando. Pero ella me enseñó a ver. Y desde entonces, ya no miro igual.